Entonces habíamos visto que teníamos que, por ejemplo, si teníamos una especie de vagón y entonces iba acelerado en esta dirección, entonces la persona que estaba aquí pues iba a sentir que se quedaba atrás, ¿no? Entonces ese es el efecto de la inercia de la persona. La inercia de la persona se resiste al cambio en la velocidad. Entonces ese cambio de velocidad pues viene siendo la aceleración. Entonces si tuviésemos una aceleración que es igual a la aceleración de la gravedad, entonces podríamos nosotros tener pues una báscula aquí que mediría como peso pues el mismo peso de la persona. ¿Sí? O sea, estaría pesando a la persona. Bueno, entonces ahora vamos a ver este ejemplo donde tenemos pues el equivalente o una idea semejante a tener un elevador. Entonces ahora tenemos dos configuraciones. En una de ellas lo que tenemos es una fuerza que está jalando al peso. Entonces, si quisiésemos hacer ese cálculo, entonces simplemente nosotros tendríamos que decir, bueno, lo voy a marcar así como que este es el inciso B. Entonces, para el inciso B diríamos que tenemos una sumatoria de fuerzas en Y debe de ser igual a la masa por la aceleración. Y esa es la fórmula con la que empezamos, ¿no? Y entonces diríamos entonces que la fuerza, y voy a marcarlos así como que uno va a ser, nomás que aquí no los puedo marcar, pero el que está de aquel lado lo voy a marcar como A, y el que está de este lado lo voy a marcar como una B. Entonces a este de aquí, el que está aquí, va a ser A, y esta otra va a ser simplemente una fuerza que estoy aplicando en B, ¿sí? Entonces, la fuerza que estoy aplicando en B, o sea, la que estoy jalando, de la de 150 libras, debe de ser igual, entonces, perdón, esto debe ser igual a la tensión que tengo en el cable. Y la tensión que tengo en el cable pues debería ser igual a las 150 libras. Entonces ahora cuando hago una sumatoria de las fuerzas, entonces voy a decir que la tensión menos el peso de A debe de ser igual a la masa de A multiplicado por la aceleración de A. Entonces puedo despejar la aceleración de A y decir que esto es igual a la tensión menos el peso de A dividido entre la masa de A. Entonces esto vendría quedándome como la tensión menos el peso de A dividido entre la masa, pero la masa vendría siendo el peso de A dividido entre G. Entonces me vendría quedando que la aceleración vendría siendo igual a tener el 32.2, que vendría siendo la aceleración, multiplicado por la diferencia de estos, ¿no? De 150 menos 100 y dividido entre 100. Entonces para esto me dice entonces que la aceleración de A vendría siendo igual a 16.1 pies por segundo al cuadrado. ¿Sí? Para acá. Entonces este sería el primero de los casos, ¿no? Si yo digo para esto, entonces con fuerzas igual a masa por aceleración tomando esta tensión como de esta forma, me quedaría que la aceleración en A va a ser igual a 16.1 pies por segundo al cuadrado. ¿Sí? Pero ahora, ¿cómo lo resolvemos por el otro método? Pues primero voy a borrar este de aquí, porque esto ya no lo voy a necesitar. Ya anoté el resultado ahí arriba. ¿Ok? Entonces, si lo quiero hacer por el otro método, entonces lo primero que tengo que determinar es que tengo unas ciertas dimensiones, ¿no? Me caben, vamos a ponerlas aquí, porque estas como que las voy a utilizar muchísimo, ¿no? Pero entonces básicamente yo tengo que la longitud viene siendo dada, la longitud total vendría siendo la distancia de A, lo que viene siendo este tramo, ¿no? El tramo que está, pues de este lado, ¿no? Esta longitud, pero del que está de aquel lado. Más la longitud de S en B, ¿sí? Entonces de esta le saco una derivada y lo que voy a encontrar es que la velocidad de A, y aquí voy a tener la velocidad de B. Vuelvo a sacar otra derivada y entonces ahora lo que voy a encontrar va a ser la aceleración de A más la aceleración de B. Pero esta va a ser igual a 0. ¿Sí explico? No se está estirando, no se está extendiendo la longitud. Esta también va a ser igual a 0. ¿Sí? Entonces de aquí yo puedo saber, entonces aquí puedo determinar que esto, lo que una se mueve, la otra debe de estarse cambiando, ¿no? Entonces esto también me dice que S de B debe de ser igual a lo opuesto de SA. Y aquí puedo también determinar que la velocidad de B debe de ser menos la velocidad de A y que la aceleración de B debe de ser igual a menos la aceleración de A. Si eso sí lo recordamos de los problemas que habíamos hecho anteriormente. Entonces para esto ahora lo que hago es también, como lo habíamos visto anteriormente, voy a hacer una sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración y lo voy a hacer también otra vez en la dirección de Y, pero primero lo voy a hacer para el componente A. Entonces para el componente A me dice que debo de tener la tensión menos el peso de A
y que esto debe ser igual entonces a la masa, que viene siendo WA, dividido entre la gravedad multiplicada por la aceleración de A. Para el cuerpo B, me va a decir también que la tensión, otra vez la voy a marcar también hacia arriba, menos el peso del cuerpo, debe de ser igual ahora a la masa del otro cuerpo, que es WB dividido entre G, multiplicado por la aceleración de B. ¿Sí? Entonces de esto puedo también ahora separar y tener que la tensión debe de ser igual a WA dividido entre G, multiplicado por la aceleración de A, menos WA. Pero esta tensión debe de ser igual a esta tensión. Entonces esta tensión también debe de ser igual a tener a WB dividido entre G, multiplicado por A, la aceleración de B, más el peso de B. Este debe ser positivo, ¿verdad? Profe, ok. Sí, esa era mi duda. Sí, cuando lo pasé se me estaba yendo ahí un signo, ¿no? De repente cuando dije, deben de ser del mismo signo y me di cuenta. Ok, entonces de esto, pues puedo ahora igualarlas porque la tensión ahorita no la conozco, ¿no? Pero de esto ahora puedo decir que estos puedes hacer unas semejanzas, ¿no? Donde tengo entonces que la W de A sobre G por la aceleración de A más el peso de A debe de ser igual entonces a WB sobre G. Y esta aceleración vendría siendo menos la aceleración de A, que era lo que habíamos encontrado acá, más el peso de B. ¿Sí? Entonces esta aceleración la voy a pasar para acá. Entonces ahora me va a decir que tengo que es WA sobre G. Y este menos, cuando lo pase para acá, se va a convertir en positivo. Va a decir WB sobre G. Si ya no se alcanza a leer, sobre G. Y todo esto debe estar multiplicado por la aceleración de A. Y esto debe ser igual entonces a tener la W de B menos la W de A, ¿no? El peso de B menos el peso de A. ¿Sí? ¿Hasta acá vamos? Ok. Entonces, de aquí ahora me va a quedar que la aceleración de A debe de ser igual a tener a esta, ¿no? La G puede pasar como común y va a multiplicar acá, que multiplica a WB menos WA. Y todo esto dividido entre la suma de estas dos, ¿no? Ahora voy a tener aquí, ahí se me salió la punta. Esto tendría siendo WA más WB. Y esto entonces, sustituyendo todos los valores, si ahí todavía me queda espacio, entonces este debe ser a 32.2 que multiplica al peso, este vale 150 menos 100 dividido entre 100 más 150. Entonces me va a decir, ¿todavía alcanzo a ponerla? No, pero la voy a escribir aquí, ¿no? Que la aceleración de A, es más, la voy a escribir acá porque la voy a venir utilizando varias veces, ¿no? Entonces la aceleración de A me queda igual a, entonces hago esta operación, ¿qué les da? A 6.44. ¿Positivo o negativo? Positivo. Debe de ser positivo, sí. 6.44, ¿sí? Pies por segundo al cuadrado. Y aquí también podría poner, ¿no? La aceleración de B, pues debe de ser lo opuesto, ahora sí, menos 6.44 nada más, ¿sí? Para tener el número. Ahora la pregunta es, ¿cómo le hago para calcular la tensión? Pues entonces tengo esta ecuación de aquí, ¿no? Si aquí entonces sustituyo aquí 6.44, ¿qué me da para la tensión? Y aquí tendría que sustituir menos 6.44. Y entonces, ¿qué tensión me queda? Aquí me dice entonces que la tensión es de 120 libras. Igual la otra, ¿no? Me va a quedar también de 120 libras. ¿Sí? Profe, la W es lo que nos está dando el dato, ¿verdad? De 150. No, el 150, bueno, aquí se los anoto para que no nos equivoquemos. Pero esta de aquí, esta vale 100. Esta de aquí vale 150. ¿Ah? Y esta otra de aquí también vale 150. Y este de aquí vale 100. Y G pues vale 32.2, ¿no? Esos son los valores para sustituirlos. Y no importa, si lo sustituimos en esta, me va a dar 120 libras. Y lo sustituyo en esta, me va a dar 120 libras. Entonces, esa es la tensión que tengo en el cable. A diferencia del ejemplo que habíamos hecho aquí, donde decíamos que la tensión era de 150.
Entonces tampoco es la mitad, ¿no? No está en el punto intermedio entre 100 y 150, ¿no? No es 125, ¿no? Sino que esto es otro valor y tiene que ver con esta proporción que hicimos aquí de los pesos. ¿Sí? ¿Le salió el 120? Sí, profe. Ok. Entonces ahora vamos a verlo, por aquí como que un adelanto a lo que vendría siendo el capítulo 14. Esto viene siendo parte del capítulo 13. El capítulo 14 también es parte de esta unidad, pero es otro método. Entonces, si hemos escuchado de lo que es la energía cinética y de lo que es trabajo. Bueno, entonces el siguiente capítulo, el capítulo número 14, pues ahora se resuelven este tipo de problemas, pero por los métodos de energía. Entonces, para el método de energía, pues lo primero que tendríamos que decir, pues es tener un poquito de valor, ¿no? Entonces, para ese necesitamos un poquito de dato. Entonces, digamos que vamos a avanzar una de las poleas. Digamos que la que está en A va a subir 5 pies. Entonces, ahora tenemos que recorrer una distancia de 5 pies. Y la pregunta es, ¿qué velocidad va a tener ahí? ¿Cómo lo podríamos calcular? Bueno, entonces para resolver este problema tenemos que empezar con los métodos de energía. Entonces el método de energía nos dice que yo voy a tener una energía cinética al principio, más una energía potencial al principio. Y a esta le voy a sumar o restar, dependiendo de las condiciones, una cierta cantidad de trabajo. Entonces esta la marcamos como de 1 a 2. Y esto debe ser igual a la energía cinética al final, más la energía potencial al final. Entonces, para esta cuestión, este trabajo, la única fuerza que tengo es la tensión. Entonces me tengo que dar cuenta de que por el arreglo mismo que tiene, ¿no? Como está acomodadito, lo que la tensión sube va a ser la misma cantidad que la tensión baja. Entonces esa fuerza va a subir y bajar la misma cantidad. Entonces, como está haciendo eso, entonces básicamente esta se nos va a cancelar. Pero es porque está haciendo ese movimiento de hacia arriba y hacia abajo, de un lado y del otro. Bueno, entonces la energía cinética al principio, pues vamos a decir que está partiendo desde una velocidad 0. Y vamos a tomar como referencia la posición original, entonces también vamos a decir que esa es igual a 0. ¿Sí? Entonces, lo que nos viene quedando es aquí, a ver si me alcanza a caber, si tengo espacio, sí. Aquí voy a poner que 0 más 0 más 0 debe de ser igual entonces a estas energías cinéticas. Y estas vienen dadas por estas ecuaciones, después las vemos un poquito con más detalle, ¿no? Pero la ecuación es tener 1/2 de la masa multiplicada por la velocidad. Y esta vendría siendo pues la velocidad de A al final, ¿sí? Más 1/2 de la masa de B multiplicada por la velocidad de B al final. Y luego esta también le tenemos que sumar más la masa por la gravedad, masa de A, multiplicada por G, multiplicada por la distancia que nos vamos a mover. Entonces esa distancia que marcamos de 5, pues vendría siendo S de A. ¿Sí? SA, y lo estoy marcando como punto final con la 1. Y a esta también le tengo que sumar entonces lo que viene siendo la masa de B multiplicada por la gravedad, multiplicado por S de B que se mueve. Entonces, esta es la energía cinética que va a tener al final la primera masa, la masa A. Esta es la energía cinética que va a tener al final la masa B. Esta es la energía potencial que va a tener al final la masa A y la energía potencial que va a tener al final la masa B. ¿Sí? Entonces aquí los voy a dejar en estos términos y los vamos a trabajar así. Entonces lo primero que digo es de que todo esto pues, es igual a que tenga yo aquí un solo cero, ¿no? Un solo cero. Debe de ser igual a, y voy a tener 1/2 de la masa de A multiplicado por la velocidad de A. Y por cierto, me estoy comiendo aquí los cuadrados, ¿eh? Estos están al cuadrado. Por las velocidades al cuadrado. Más, y este va a ser 1/2 de la masa de A multiplicado por, y habíamos quedado que estas velocidades, esta velocidad es menos la velocidad de A elevada al cuadrado. Más la masa por la gravedad, por lo que es SA. Y esta vale un valor de 5. ¿Sí? Más la masa de B por la gravedad, y esta mide menos SA. ¿Sí? Porque aquí habíamos encontrado la relación entre SB y SA. ¿Sí? Entonces ahora de esto voy a tratar de despejar todas las velocidades de este lado. Y me va a venir quedándole así como que menos la velocidad de A al cuadrado multiplicado por el 1/2 de la masa de A por... Ahora, la masa de A, dejamos a sustituirla. La masa de A, ¿cómo la sustituimos? Entonces al americano no le gusta utilizar porque esto está en libras. Entonces lo que vamos a hacer es poner que es el peso de A dividido entre la gravedad. Y esto va a ser más 1/2
del peso de B dividido entre la gravedad. Y todo esto debe ser igual a este pedacito de aquí, a esto que tenemos acá. Y esto va a ser, voy a volver a sustituir esta M, la voy a sustituir por la W de A. Entonces me vendría quedando W de A por la G dividido entre la G multiplicado por SA1. Menos, y aquí me quedaría lo mismo, W de B por G entre G y luego multiplicado por SA1. Aquí ya cambié el signo, ¿no? Ok, entonces este pedacito de aquí ahora me va a decir que tengo que la velocidad de A al cuadrado debe de ser igual a tener, y aquí puedo juntar estas, entonces sería la W de A menos la W de B. Las G se me van a eliminar, todas estas las voy a tener que multiplicar por SA, que ya ese es un valor que sí conozco, y lo voy a dividir entre esta relación que tengo aquí. Entonces aquí la G y el 2 también los puedo pasar y puedo poner aquí 2G, ¿sí? Este 2G lo puedo pasar multiplicando. Esta es la compresión de estos. Y nada más me va a quedar entonces aquí W de A más W de B. ¿Sí? Entonces de esto, si me quisiese ahorrar el espacio, bueno, no me lo voy a ahorrar. Vamos a ponerlo aquí completo. Pero entonces la velocidad de A vendría siendo igual a la raíz cuadrada. Profe, ahí el signo de menos VA al cuadrado se canceló. El signo no, me lo pasé para el otro lado. Entonces, cuando tenía estos valores de la WB, a ver, déjame checo. Así, aquí los tengo que invertir, ¿verdad? Este de aquí ahora va a quedar como negativo. Este va a quedar como negativo y este va a quedar como positivo, ¿sí? Que era lo que me estabas preguntando, ¿verdad? Porque este signo menos me lo traigo para acá. Entonces aquí me queda en la raíz cuadrada. Voy a tener 2G que multiplica a SA, que multiplica al WB menos el WA, cambiando la dirección. Y que voy a tener WA más WB. Y entonces, ¿cuánto me queda la velocidad de A? ¿Vale? 8.02. 8.02. Le voy a poner un poquito más de decimales porque ese número como que lo vamos a terminar utilizando un poquito más seguido. Entonces ese, es más, me lo voy a traer para anotarlo acá de este otro lado. Me quito estos marcadores que están dando problemas. Y lo voy a anotar de este lado. Entonces voy a decir que la velocidad de A viene siendo igual a 8.024961. ¿Sí? Profe, entonces para la velocidad vamos a tener que agarrar 6 decimales más. No necesariamente, o sea, no quiero que vayan a pensar que necesitamos muchas decimales. Lo que pasa es de que como estoy haciendo una comprobación, ahorita les voy a explicar la comprobación que estoy haciendo, entonces por eso estoy poniendo muchas decimales. Pero la verdad ustedes no necesitan más, o sea, si ustedes hubieran puesto 8, con que ustedes hubieran puesto 8, ya yo considero que eso es correcto, ¿no? Lo que pasa es de que si yo le pongo un 8, no me va a salir la comprobación que quiero hacer ahorita. ¿Sí me explico? Entonces aquí, a ver si me cabe en esta esquinita de acá. Sí me cabe. Pero este problema es equivalente a tener un problema donde estoy diciendo, vamos a escribirlo de este otro color, que yo tengo una aceleración constante. Entonces, si yo tengo una aceleración constante, entonces digamos que para el punto A puedo hacer utilizar la siguiente ecuación que me dice que la velocidad de 1 al cuadrado menos la velocidad de 0 al cuadrado debe de ser igual entonces a 2 veces la aceleración constante multiplicado por ese cambio de posición, ¿no? 1 menos ese 0. ¿Sí se alcanza a leer? ¿No, verdad? Me lo voy a anotar un poquito más fuerte. Le voy a sacar punta al marcador. Entonces esto debe ser igual otra vez a tener la aceleración constante multiplicada por la diferencia entre estas posiciones. ¿Sí? Entonces esto me voy a brincar rápidamente otra vez al color blanco, que sí lo podemos leer. Pero entonces esto quiere decir, y por cierto, la velocidad inicial pues dijimos que era 0. Y la posición inicial pues la dijimos que era 0, ¿no? Esas fueron las suposiciones que hicimos para poder hacer el problema fácil. Entonces de aquí puedo yo determinar que entonces que la velocidad 1 al cuadrado dividido entre 2 veces este SA me va a dar entonces un valor de, por cierto aquí creo que ni lo escribí, déjenme se los escribo acá, pero esto sería tener 2 que multiplica a 32.2 que multiplica a tener a 150 menos 100 dividido entre 150 más 100
y luego la raíz cuadrada, ¿no? Estos son los valores que sustituimos ahí. Entonces, en esto sería igual a tener entonces la aceleración de c. Y esto viene siendo igual a tener este valor. Por eso está un poquito grande. 8, 2, 4, 9, 6, 1. Dividido entre 2 veces la posición de 5. Entonces me dice entonces, si lo alcanzamos a ver aquí, si apenitas, que la aceleración de A es... Profe, ahí en la sustitución de la velocidad de A le faltó la distancia de A. La distancia de A es esta, ¿no? No, en la sustitución en su derecha. ¿Aquí? El V de A. No, donde está la raíz cuadrada. Para Donde está la raíz cuadrada me la comí. Ah, sí, aquí me comí un 5, ¿verdad? Este 5 de aquí. Aquí me faltó un 5 aquí. Bueno, ya no me cabe bien, ¿verdad? Pero aquí voy a tratar de acomodarlo. Y aquí va un 5. Ok. ¿Y acá qué me deja de la aceleración? Aquí me falta un cuadradito, ¿eh? Aquí arribita. 6.43, 6.44. 6.44, que es el mismo número que ya habíamos obtenido, ¿no? Por el otro método, ¿no? Este lo obtuvimos por el otro método. Entonces, este método, así simplemente con que les haya dado este número, pudimos haber utilizado 10 aquí, en lugar de 5. Pero claro que si utilizo 10, me va a dar una velocidad diferente. Pero utilizo esos datos y me va a dar esta aceleración. Me da la misma aceleración, ¿no? Porque estoy repitiendo los datos del problema. Entonces, esa es la primera comprobación que queremos hacer, ¿no? Ahora, aparte de esto, es que aquí ahora sí como que me veo limitado de tiempo, de espacio, perdón. Quiero hacer este otro cálculo, ¿no? Yo tengo otra ecuación, déjenme se las voy a pintar a ver si de azul sí la podemos ver. Pero yo tengo otra ecuación que me dice que si yo tengo la velocidad inicial menos la velocidad, perdón, la velocidad final menos la velocidad inicial debe de ser igual a la aceleración constante multiplicada por el tiempo. Y entonces de esta ecuación yo puedo despejar el tiempo. Y el tiempo me va a decir entonces que debe de ser a esta velocidad, la de 8.024961, y la voy a dividir entre esta aceleración de 6.44. Y entonces, para que quede un poquito claro, voy a anotar también ese tiempo acá, de este lado. ¿Cuánto me sale este tiempo? 1.24. 24. Y también porque quiero hacer una comprobación, pero nada más por la comprobación. Si ustedes me hubieran puesto aquí 1.2, yo digo que eso ya sería un buen número. 1.25 sería un poquito mejor el número, ¿no? Pero aquí me voy a cargar unas cifras más para poder hacer una comprobación. Porque de lo contrario, como que me sale el redondeo medio chistoso, ¿no? Pero es porque estoy haciendo una comprobación. Profe, le quería comentar, en la aceleración de A no sale el cuadrado. En el 8.024 no se ve el cuadradito. ¿No lo alcanzas a ver? No, pero bueno, aquí se ve que está al cuadrado, ¿no? Aquí se ve que la B está al cuadrado y este último pues ya como que ya lo perdimos, ¿no? Okay. Está ya muy escondidito, ¿no? Pero ok, vamos a continuar con la demostración, ¿no? Entonces voy a borrar aquí un pedacito. Puedo decir también, otra vez repitiendo la ecuacioncita, entonces esto lo voy a hacer así como que solo para A, pero también lo puedo hacer aquí a este otro lado para como que solo para B, ¿sí? Pero sale un poquito grande, entonces voy a concentrarme en uno primero. Entonces otra vez yo diría que la energía cinética al principio, más la energía potencial al principio, más este trabajo de 1 a 2, debe de ser igual a la energía cinética al final, más la energía potencial al final. Entonces, otra vez voy a decir que esta es igual a 0, este es igual a 0, pero como nada más estoy considerando el lado A, entonces no me pasa eso de que la tensión sube y la tensión baja, entonces no se debe de cancelar. Y debería de poder hacer la ecuación de los dos lados, ¿no? Si lo quiero hacer para B o si lo quiero hacer para A. Entonces, si lo quiero hacer para A, entonces básicamente tengo que hacer este cálculo. ¿Cómo se calcula el trabajo? Bueno, el trabajo vendría siendo la tensión, aquí le voy a poner así como que tensión, porque si no se me confunde con la T, pero la tensión multiplicada por la distancia, ¿sí? Y esto debe de ser entonces igual a lo que tenemos de este lado, que vendría siendo otra vez 1/2 de la masa de A multiplicada por la velocidad de A al cuadrado, más la masa de A por la distancia que voy a recorrer por la gravedad. Esta es la fórmula como calculamos la energía potencial. ¿Okay? Entonces aquí yo digo entonces que la pura tensión, esta tensión, ya no me voy a preocupar por las T's, voy a dejarla así, debe de ser igual entonces a 1/2 de la masa, que vendría siendo WA sobre G, multiplicada por la velocidad de A al cuadrado,
más, y sustituyo otra vez esta masa, la sustituyo por WA sobre G. Entonces WA sobre G, pero por la otra G multiplicada por la distancia. Entonces estas se van a eliminar, ¿no? Se van a cancelar una a la otra. Y entonces me va a quedar que la tensión debe de ser igual a 1/2 de WA sobre G por la velocidad de A al cuadrado más W de A multiplicada por la distancia. ¿Sí? Entonces, si yo tengo que la tensión debe de ser igual a 1/2 de 100 dividido entre 32.2 multiplicado por la velocidad de 8.024961 al cuadrado más lo que vendría siendo perdón, es que aquí me comí una D, ¿no? Esta D cuando la pasé dividiendo, entonces ahora aparece aquí y aparece dividiendo aquí. Entonces esta de aquí se cancela y aquí le tengo que agregar un 5, ¿no? Aquí voy a poner la otra D. Aquí voy a poner el 5. Me lo estaba comiendo. Y aquí nada más me queda 100. ¿Ok? Entonces ahora ¿cuánto me dice que vale la tensión? 120. Y es el valor que habíamos obtenido, ¿no? Que la tensión valía 120. Creo que lo había anotado aquí arriba, pero luego ya lo borré. 120. Ahora, si lo hago por B, me va a dar lo mismo, ¿no? Nada más que tengo que tener cuidado de sustituir correctamente estos datos. ¿Lo hacemos? Sí, profe. Ok, entonces, tenemos de este lado otra vez que tendríamos T1 más B1 más el trabajo de 1 a 2, igual a la energía cinética en 2 más la energía potencial en 2. Voy a tratar de no pegarme demasiado para allá para que no se nos vaya a ir. Pero entonces de este lado, igual no me olvidó. Este debe ser igual a 0, este debe ser igual a 0 porque estamos diciendo que partimos del reposo y que la posición inicial, ese es nuestro punto de referencia. Entonces ahora nos dice que tenemos otra vez la tensión multiplicada por esta distancia, que es pero ahora la distancia de B. Lo voy a hacer un poquito de especificación. Debe de ser igual a 1/2 de la masa de B multiplicada por la velocidad de B al cuadrado más la masa de B multiplicado por esta distancia de B multiplicada por la gravedad. ¿Sí? Entonces ahora T, sustituyendo como lo habíamos hecho, me va a quedar que es 1/2 de el peso dividido entre la gravedad y dividido entre la distancia de B multiplicado por la velocidad de B al cuadrado más, y aquí me va a quedar otra vez, se me van a cancelar la G, entonces me va a quedar nada más W, y acá como esta D la pasé para acá, entonces me queda solamente W de B. Entonces aquí ahora la tensión va a ser igual, y aquí es donde ya tengo que hacer mis sustituciones, debería ser 1/2 del peso de B dividido entre G, y luego esta vendría siendo menos la distancia de A, ¿verdad? Porque si sube 5, entonces esta baja 5, entonces esta es negativa. Y la velocidad es la velocidad de A negativa elevada al cuadrado. ¿Sí? Más. Y aquí sí puedo sustituir directamente el 150. Entonces aquí me va a quedar entonces que esta tensión debe ser a 1/2 de 150 dividido entre 32.2 dividido entre menos 5 multiplicado por la velocidad de 8.02, y ese sí es un numerote, 4961 elevado al cuadrado más el 150. A ver si todavía alcanzan a ver el 150, ¿no? Pero este numerito es el 150. Entonces ahora me va a decir, y le voy a poner un signo negativo aquí adentro del cuadrado. Pero entonces ahora ¿cuánto me queda la tensión? Yo lo hice directo, profe, y me salió 120, pero si le ponemos el signo, sí, también, con el signo también da 120. Sí, ¿no? Este signo negativo aquí adentro. Lo que pasa es de que este pedacito de aquí les da menos 30. Y luego con el 150 del otro lado les vuelve a quedar el 120. Libras. Libras. Entonces ya hicimos la comprobación por este otro método, ¿no? Volvimos a obtener todos los datos. ¿Sí me explico? Ok. Ahora, para como hacerle... ¿Tienen alguna duda aquí? ¿O estamos bien? No, profe, pues por mi parte, nada más se me hizo curioso que, o sea, con signo positivo del 8, salía igual 120 y con el signo negativo también salía 120. No importa, ¿no? Este signo negativo, como lo elevo al cuadrado, va a desaparecer. Entonces, la energía cinética es una de las características. No puedo tener en realidad energía cinética negativa. ¿Sí explico? Porque siempre es
con la velocidad elevada al cuadrado. Entonces no importa la dirección de la velocidad, pero la energía cinética siempre va a ser positiva. Y entonces lo único que tengo que hacer es encontrar un punto de referencia donde el mínimo del sistema sea cero. Si de repente tengo como que energía cinética negativa, eso ya viola algunas de las reglas de la matemática y ya no nos va a quedar, ¿no? Pero eso es como que el de la velocidad está fácil. El que a veces se pone un poquito más difícil es de que no queremos tener tampoco energía potencial negativa. Si tenemos energía potencial negativa, también como que genera un poquito de problemas, ¿no? Podemos al final del problema ver que perdemos energía cinética, digo energía potencial, pero no queremos empezar el problema con energía potencial negativa. No, después se puede haber problemitas con las ecuaciones. ¿Sí me explico? Bueno, entonces ahora les vamos a hacer un adelanto, pero de la siguiente unidad, porque lo que quiero es hacerle como que el cierre a este problema. Entonces cantidad de movimiento se define como que yo agarro y multiplico. A ver, ¿dónde saldría bien? Aquí, pero que yo agarro la masa y la multiplico por la velocidad. ¿Sí? Pero para este, así como teníamos el otro, aquí lo que hago es de que este se relaciona con la fuerza multiplicada por el tiempo. Y esta es la relación. Esto vendría siendo impulso y esto vendría siendo cantidad de movimiento. Entonces, ese es el siguiente capítulo, el que vendría siendo el capítulo número 15. Entonces, para hacer ese, lo que hacemos es de que decimos, y esta es como que la ecuacióncita de la conservación de la cantidad de movimiento, ¿no? Si lo quieren, lo escribimos aquí, ¿no? Es conservación de cantidad de movimiento. Pero este ya es de la siguiente unidad, nada más que se los quiero adelantar para que como que vean el cierre. Entonces, en esta decimos que tengo una masa por una velocidad al principio. Debe de ser esto más la sumatoria de las fuerzas multiplicadas por el diferencial del tiempo. ¿Sí? Esto debe ser igual a la masa al final. Es que esta vamos a decir que nada más lo estoy haciendo para A. La masa de A multiplicado por la velocidad final de A. ¿Sí? Y esta también le voy a poner una A y le voy a poner que es la inicial. Entonces aquí voy a hacer esto. Que otra vez decimos que la velocidad inicial es igual a 0. Entonces esto lo voy a desaparecer. ¿Sí? Y entonces aquí voy a dejar que estas fuerzas, esta sumatoria de fuerzas, deben de ser en dirección negativa el peso del cuerpo. En dirección positiva la tensión de la cuerda. Y esta la voy a multiplicar por el tiempo. Le voy a poner aquí tiempo. Y esto debe ser igual entonces a la masa, que vendría siendo W de A, dividido entre la gravedad, multiplicada por la velocidad de A, que tengo al final. ¿Sí? Estos fueron los valores que obtuve de acá, ¿no? Esta velocidad es esta que acabo de encontrar hace un segundo. Y este tiempo es el tiempo que corresponde a esa velocidad. Entonces, estos son los valores que voy a utilizar. Y de aquí entonces sustituyo que la tensión debe de ser igual a tener el peso de A dividido entre la gravedad, multiplicado por el tiempo, y luego multiplicado por esta velocidad de A. Y simplemente le voy a sumar el peso de A. Entonces aquí me queda entonces que la tensión debería ser igual a tener a 100 dividido entre 32.2 multiplicado por, bueno, aquí lo voy a hacer un poquito más fácil, multiplicado por tener el 8.024961 dividido entre el tiempo de 1.246112. Y a esto le voy a sumar este peso. Y me dice que la tensión es igual a 120 también, profe. 120. Ahora, esto lo estoy haciendo exclusivamente para A, pero lo puedo hacer también para B. Y si lo hago, pues B, pues me va a dar el mismo resultado, ¿no? Pero también lo puedo hacer para los dos al mismo tiempo. Y considerar todo el sistema al mismo tiempo. ¿Hacemos esa? Ok, entonces vamos a viéndolo. Y aquí dijimos entonces que debe ser por el tiempo. Y luego aquí debo de tener lo que esto debe ser igual a la masa en A por la velocidad de A en el punto 2. O sea, al final. Le estoy poniendo un 1, ¿no? Aquí. Ok, entonces, si yo quiero sumar las fuerzas, entonces voy a tener que es menos A. ¿Sí? Y luego voy a tener más la tensión. Y luego le voy a tener que restar el peso de B. Y luego otra vez la tensión, porque la tensión también va para arriba, ¿no? En las dos cuerdas las tensiones van hacia arriba. ¿Sí? Y estas las voy a multiplicar por el tiempo.
Y esto debe de ser igual entonces a tener el peso de A multiplicado, perdón, peso de A dividido entre G, porque es la masa lo que quiero, multiplicado por la velocidad de A al final. Y luego más el peso de B entre la gravedad multiplicado por la velocidad de B al final. ¿Sí? De aquí otra vez voy a despejar y entonces me queda que 2T debe de ser igual a tener a estas de acá. Esto de aquí me dice que voy a tener aquí W de A menos W de B dividido entre la gravedad. Y aquí voy a multiplicarlo. Aunque se me hace que aquí me comí un paso. Pero esto es la velocidad de A dividida entre el tiempo. ¿Por qué tengo estas negativas? Porque la velocidad de B es igual a menos la velocidad de A. Y entonces aquí la estoy sustituyendo. No, aquí la sustituyo como negativa, me cambia el signo. Y entonces saco como común a la velocidad de A. El tiempo que estaba aquí lo pasé dividiendo. Y luego, aquí le voy a sumar este peso de 100 y le voy a sumar el peso de 150. Estos dos pesos pasan positivos. Entonces ahora me va a quedar entonces que 2 veces la tensión debe de ser igual a tener a 100 menos 150 sobre 32.2 multiplicado por la velocidad de 8.024961 dividido entre el tiempo de 1.246112 y luego a este le voy a sumar 100 y le voy a sumar el 150. Y entonces me viene quedando que T es igual a... Me salió 240, profe. Porque tienes 2T. Ok. Entonces me va a quedar el 250, ¿no? Este valor de aquí. Este valor de aquí, como este es más grande, entonces me va a quedar menos. Y este pedacito de aquí me queda en 10. Y entonces la T vendría siendo 250 menos 10 entre 2. Y me queda que la T es igual a... 120. 120. Ok, entonces esto pues lo estoy haciendo con el motivo de demostrar que vamos a ver el capítulo 13, que es de fuerza es igual a masa por aceleración. Vamos a ver el capítulo 14, que es el de energía y trabajo. Y vamos a ver el capítulo número 15, que es de conservación de momento e impulso. Y los 3 métodos, pues en realidad funcionan para resolver los problemas. Simplemente depende de qué tipo de datos tengo o qué es lo que estoy buscando. Uno de los métodos es un poquito más fácil o un poquito más apropiado. Pero otra vez, los métodos de los capítulos 13, 14 y 15 pues están hechos para resolver los problemas que estamos trabajando. En realidad ustedes podrían resolverlos por los diferentes tipos, o sea, ya sea por los métodos del capítulo 13 o del 14 o del 15 y deben de encontrar la respuesta. Lo que pasa es de que algunos problemas se dejan más fácilmente con una de las herramientas que otro. Y lo que el trabajo mío es que ustedes aprendan a utilizar las 3 herramientas, ¿no? Pero aquí rápidamente vimos que este problema lo podemos resolver por los 3 métodos. Y entonces, déjenme, les voy a borrar este otro de acá. Un segundito, quiero este, para que me borre la imagen. Entonces, de lo que se trata este capítulo es de que yo tengo que fuerza es igual a masa por aceleración. Si la fuerza la multiplico por una distancia, entonces lo que tengo ahora es trabajo. Y esto vendría siendo igual a tener la masa por la aceleración por una distancia. Pero este de aquí, esta distancia, AS, ¿sí? Este diferencial, si lo pongo en términos de diferencial de desplazamiento, viene siendo igual a la velocidad por la derivada de la velocidad. Y de aquí, cuando esto lo integro, es de donde encuentro entonces el 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado de esta integral. ¿Sí? Esta masa es esta masa, esta aceleración por esta distancia, este desplazamiento, ¿sí? Es lo que me provoca que yo tenga esta integral de 1/2 de la masa. Y esto es energía cinética, que estamos utilizando el símbolo de la T. Si yo tengo ahora la fuerza y la multiplico por el diferencial de tiempo, entonces obtengo impulso. Y para el impulso, entonces, de este otro lado, lo que voy a tener va a ser que voy a tener la masa por la aceleración multiplicada por el tiempo. ¿Pero qué es la aceleración por el tiempo? Velocidad. Y esto cuando multiplicamos, déjenme se los pongo más claro, que tengo la masa multiplicada por la velocidad. Esto es cantidad de movimiento.
Y por último, si tengo la fuerza y la multiplico por una velocidad, lo que obtengo de este otro lado vendría siendo masa, aceleración y luego desplazamiento por el tiempo. Y esto es potencia. No se ve muy claro, pero ahí está. Entonces, ahorita vamos a ver fuerza es igual a masa por aceleración. Es este capítulo. La unidad comprende lo que viene siendo fuerza es igual a masa por aceleración y los conceptos de energía y trabajo. La siguiente unidad, ahora sí ya vamos a ver lo que es cantidad de movimiento. Y ahí también se ve impacto. ¿Okay? Pero eso ya esta vendría siendo la unidad 4. Y ahorita en la unidad 3 vamos a ver fuerza es igual a masa por aceleración. Y vamos a ver energía cinética, energía potencial y pues también energía elástica, ¿no? Sí, no, es que como los cambié de orden para poder tener es que a mí no me gusta poner el menos enfrente porque luego se confunde aquí, ¿no? Entonces pongo el menos aquí. Entonces, esta suma es 250. Esta de aquí me queda negativa porque 150 es más grande que 100, entonces me va a venir quedando un 10. Y este 2, pues lo traje hasta el final, ¿no? Porque aquí originalmente quería pues mantener la idea de que tengo 2 veces la tensión, ¿no? 2 veces la tensión, 2 veces la tensión, 2 veces la tensión. Entonces, ¿cuánto vale cada tensión? Pues cada tensión vale 120, ¿no? Pero aquí apliqué 3 métodos diferentes, ¿no? Fuerza es igual a masa por aceleración al principio. Y después de eso apliqué conceptos de energía y trabajo. Y después de eso apliqué conceptos de impulso y conservación de movimiento. ¿Sí? Conservación de cantidad de movimiento. Entonces, el último método, esto que estamos viendo, esto pertenece a la cuarta unidad. ¿Sí? O sea, una unidad más enfrente de la que vamos, ¿no? Pero lo que sí me gusta es de que ustedes vean que los problemas que vamos a ver se deberían de poder resolver por los 3 métodos. Hay unas excepciones, ¿no? Hay unas fuerzas que necesitamos que sean conservativas. Si no son conservativas, entonces quiere decir que perdemos energía. Y si perdemos esa energía, entonces pues como que ya no nos dan las cuentas, ¿no? Y se vuelve a veces un poquito difícil que nos sumen, pues, porque pues las venimos perdiendo, ¿no? Un ejemplo sería, por ejemplo, fricción. Si tenemos fricción, entonces parte de la fuerza se va a convertir en calor y entonces esa energía que estamos perdiendo. ¿Sí? No vamos a tomar en cuenta la resistencia al aire como fricción, ¿verdad? En este caso no, para estos problemas no, pero esa es precisamente una de las cosas que hace que tengamos limitantes, ¿no? Muchos de los problemas que resolvemos en esta clase, pues ignoramos lo que viene siendo la fricción, venimos ignorando lo que viene siendo la resistencia del aire, venimos ignorando la deformación de los cuerpos, ¿no? Pero conforme van avanzando en la carrera, pues cada vez le van a agregar más puntos, ¿no? Por ejemplo, la fricción del aire sería algo que ustedes vendrían viendo en mecánica de fluidos. Por ejemplo, lo que viene siendo de fricción, vamos a ver un poquito de ello más adelante nosotros, ¿no? Por ejemplo, otra de las cuestiones es de que la deformación de los cuerpos es lo que ustedes ven en resistencia de materiales, o creo que ahora se llama la materia mecánica de materiales. Y ahí es donde ahora se toma en cuenta la deformación de los cuerpos. ¿Sí me explico? Es la diferencia de que si yo tengo una tabla y le doy una bala, pues no sale precisamente volando la tabla, sino que voy a destruir la tabla, ¿no? Entonces, ese tipo de problemas más bien son los que ven en mecánica de materiales. Pero eso ya no lo vemos en esta materia. Ok. ¿Sí? Ok. Pues nos vemos mañana, que estén muy bien. Otra vez vean los videos.